Hay un hombre que en 1948 subió a un escenario en Los Ángeles y le dijo al público algo que nadie en esa época se atrevía a decir en voz alta, que Dios no es un ser en el cielo, sino la imaginación humana. Que cada persona tiene dentro de sí el poder absoluto de moldear su realidad. Que no se necesitan sacrificios, ni años de meditación, ni rituales complejos. Solo hace falta aprender a imaginar correctamente. El público lo miró con escepticismo. Algunos se fueron. Otros se quedaron y cambiaron su vida para siempre. Ese hombre era Neville Lancelot Goddard, nacido en Barbados en 1905, llegado a Nueva York sin un centavo, convertido en uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo XX. No era predicador. No era científico. Era un pensador radical que leyó la Biblia como ningún otro ser humano lo había hecho, como un mapa psicológico del poder interior. Sus seguidores incluían a actores de Hollywood, empresarios, escritores y personas comunes que habían probado todo y encontrado en sus enseñanzas lo que ningún sistema anterior les había dado: resultados. No en años. En semanas. A veces en días. Décadas después de su muerte en 1972, los videos de sus conferencias acumulan millones de vistas. Su nombre explota cada año en TikTok, YouTube y Reddit. La generación que creció con algoritmos y ansiedad lo descubrió y no puede dejar de hablar de él. ¿Por qué? Porque sus técnicas funcionan. Porque son simples. Porque no requieren fe ciega, solo práctica. Hoy, en este video, vas a descubrir exactamente cómo aplicar las herramientas de Neville Goddard para manifestar lo que deseas, sin esfuerzo y en tiempo récord. Quédate. Lo que viene a continuación puede cambiar tu vida. Bienvenido a Código de Mentalidad. Si estás aquí, es porque algo en ti sabe que la realidad no es tan fija como te enseñaron. Que hay algo más. Que existe una forma de vivir donde las cosas que deseas dejan de perseguirte y empiezan a encontrarte. Neville Goddard encontró esa forma. Y pasó décadas intentando enseñársela al mundo. Pero antes de entrar en sus técnicas, necesitamos entender algo fundamental. Neville no inventó un sistema de autoayuda. No escribió libros de motivación. Lo que él enseñó fue una forma completamente diferente de entender quién eres tú y cuál es tu relación con el mundo que te rodea. Su premisa central es devastadoramente simple: la imaginación crea la realidad. No la influye. No la atrae desde afuera. La crea. Y la herramienta con la que lo hace no es la visualización ordinaria, sino algo mucho más preciso: el estado de ser. Neville decía que el error que comete casi todo el mundo cuando intenta manifestar algo es que lo desea desde afuera. Lo quieren. Lo piden. Lo visualizan. Pero siguen sintiéndose como alguien que no lo tiene. Y esa sensación de carencia es exactamente lo que la realidad reproduce. La solución que él propone no es esforzarse más, sino cambiar por dentro primero. Asumir el sentimiento del deseo cumplido. Habitar mentalmente el estado de la persona que ya tiene lo que quiere. Dormirse en ese estado. Despertar en ese estado. Operar desde ese estado. Y entonces, sin que puedas explicar cómo, el mundo externo comienza a reorganizarse para reflejar ese estado interno. ¿Suena abstracto? Lo entenderemos paso a paso. En este video vamos a recorrer 7 capítulos clave del sistema de Neville Goddard. Vas a entender cómo funciona su filosofía, por qué funciona, y sobre todo, cómo aplicarla en tu vida a partir de hoy. Sin rituales complicados. Sin fe irracional. Sin años de práctica. Solo conciencia, imaginación y el coraje de asumir que ya eres quien quieres ser. Empecemos. Neville Goddard construyó toda su filosofía sobre una sola idea: la imaginación humana no es un lujo ni una distracción. Es la fuerza creadora más poderosa del universo. Es, en sus propias palabras, Dios mismo actuando dentro del hombre. Para la mayoría de las personas, imaginar es sinónimo de fantasear, de soñar despierto, de escapar de la realidad. Neville veía exactamente lo contrario: la imaginación no escapa de la realidad, la produce. Lo que hoy percibes como real fue primero imaginado, ya sea por ti o por la conciencia colectiva. Este principio tiene raíces antiguas. Neville lo encontró codificado en los textos bíblicos, que él interpretaba no como historia literal sino como drama psicológico. En el principio era el verbo, no era para él una declaración cosmológica, sino una descripción del poder que tiene el pensamiento consciente para dar forma a la experiencia. Lo que diferencia a Neville de los maestros de la ley de atracción convencionales es esta distinción crucial: no se trata de pensar en lo que quieres. Se trata de pensar desde el lugar de quien ya lo tiene. La preposición importa. En versus desde. Es la diferencia entre mirar el destino y estar en él. La mayor parte de las personas pasan su vida imaginando desde el lugar de la carencia. Piensan en el dinero que les falta,
en el amor que no tienen, en el cuerpo que desearían tener. Y al hacerlo, refuerzan el estado de carencia. La realidad responde a ese estado, no al objeto del deseo. Neville propone una inversión radical. En lugar de desear algo, asumir que ya lo tienes. No como un ejercicio de negación de la realidad, sino como una disciplina de conciencia. Entrenar a la mente para operar desde el estado del deseo, cumplido con la misma naturalidad con que opera desde el estado actual. El universo, en el sistema de Neville, es infinitamente obediente. No juzga. No premia ni castiga. Simplemente refleja. Es un espejo de enorme fidelidad que devuelve siempre lo que la conciencia proyecta. Cambiar el reflejo requiere cambiar lo que se proyecta, no intentar manipular el espejo. Esto explica por qué el esfuerzo externo sin cambio interno da resultados tan poco satisfactorios. Puedes trabajar 16 horas al día, pero si en tu interior te sientes escaso, si la narrativa de tu mente es nunca tengo suficiente, la realidad seguirá confirmando esa historia sin importar cuánto te esfuerces. La buena noticia es que el proceso funciona en ambas direcciones. Si la imaginación puede crear una realidad limitante, puede también crear una liberadora. El mismo mecanismo que te mantuvo atrapado puede liberarte. Solo necesitas aprender a usarlo con intención, con precisión y con consistencia. Este es el fundamento. Todo lo que Neville enseñó, sus técnicas, sus metáforas, sus interpretaciones bíblicas, parte de aquí. Cuando este principio queda claro en tu mente, todo lo demás se vuelve no solo comprensible, sino urgente. Si hay un concepto que define el sistema de Neville Goddard y lo separa de todo lo demás, ese concepto es el estado de ser. No es lo que piensas. No es lo que visualizas. Es lo que eres en este momento, en el interior de tu mundo mental y emocional. Neville decía que los seres humanos viven constantemente en algún estado. El problema no es que estén en un estado negativo, sino que no son conscientes de que están en alguno. Navegan la vida piloto automático, habitando estados de preocupación, escasez, resentimiento o mediocridad sin elegirlos deliberadamente. El estado de ser es una combinación de pensamientos, sentimientos, actitudes y supuestos que forman una especie de posición interna desde la cual interpretas el mundo. Es el tono emocional que persiste debajo de tus pensamientos, la suposición tácita sobre quién eres y qué puedes esperar de la vida. Cuando alguien que se siente no merecedor recibe una oportunidad, inconscientemente la sabotea. Cuando alguien que se siente abundante pierde dinero, invariablemente lo recupera. No es magia. Es la coherencia entre el estado interno y los comportamientos, decisiones y percepciones que ese estado genera. Neville enseñaba que para manifestar cualquier cosa, el primer paso no es pedir, ni visualizar, ni afirmar. El primer paso es ocupar el estado de la persona que ya tiene lo que deseas. No actuarlo. No fingirlo. Habitarlo genuinamente, desde adentro. La diferencia entre actuar un estado y habitarlo es crucial. Actuar implica que todavía te sientes como la persona antigua que finge ser diferente. Habitar significa que, aunque sea por momentos, te identificas completamente con la versión de ti que ya tiene el deseo cumplido. Sientes lo que esa persona sentiría. Piensas lo que esa persona pensaría. Esto requiere práctica, pero no es tan difícil como parece. Todos tenemos la capacidad de habitar diferentes estados. Lo haces cuando ves una película que te emociona, cuando recuerdas un momento de alegría intensa, cuando anticipas algo que te ilusiona. La imaginación puede llevarte a un estado tan completamente que el cuerpo responde como si fuera real. El objetivo de las técnicas de Neville es extender esa capacidad. No solo experimentar el estado del deseo cumplido durante 2 minutos de visualización, sino instalarlo progresivamente como tu estado base. Hacer que la versión de ti que ya tiene lo que quiere sea más familiar que la versión que carece de ello. Esto transforma completamente el proceso de manifestación. En lugar de ser algo que haces en ciertos momentos del día, se convierte en algo que eres. El universo no responde a tus rituales. Responde a tu estado persistente. Y tu estado persistente está determinado por lo que te resulta más familiar, más natural, más tú. El trabajo, entonces, es un trabajo de familiaridad. Hacerte íntimo con la versión de ti que ya tiene el deseo cumplido. Pensar sus pensamientos. Usar sus palabras. Tomar sus decisiones. Poco a poco, lo que era extraño se vuelve familiar. Y lo que es familiar para la conciencia, Neville decía, inevitablemente se exterioriza en la realidad. De todas las técnicas que Neville Goddard enseñó, la que más consistentemente producía resultados rápidos era la que él llamaba la técnica del estado al dormir, o simplemente el método de la noche. Y tiene una base en la neurociencia que él intuyó décadas antes de que la ciencia la confirmara. El momento en que una persona se encuentra entre la vigilia y el sueño,
Ese estado conocido como hipnagogia es uno de los más poderosos para implantar una nueva narrativa en la mente subconsciente. En ese umbral, la mente crítica, la que evalúa, duda y rechaza, baja sus defensas. Lo que ingresa en ese estado penetra más profundamente. Neville enseñaba a sus estudiantes a usar ese momento con absoluta intención. La instrucción era simple: al acostarte, en lugar de repasar los problemas del día o preocuparte por el mañana, construye en tu imaginación una escena pequeña y específica que implique que tu deseo ya ha sido cumplido. La escena debe ser breve, repetible y cargada de sentimiento. No una película épica, sino un instante. Un momento concreto. Por ejemplo, si deseas un nuevo trabajo, imagina que recibes una llamada ofreciéndotelo. Siente el alivio, la alegría, el orgullo. Si deseas reconciliarte con alguien, imagina un abrazo, una conversación cálida, una risa compartida. La clave es que esa escena implique el deseo cumplido sin mostrarlo directamente. No te imagines mirando un cheque con mucho dinero, imagínate comprando algo con naturalidad, como alguien para quien ese dinero es normal. No te imagines siendo famoso, imagínate recibiendo un mensaje de un amigo que dice: te vi en tal programa, estás increíble. Repite esa escena en tu mente, suavemente, como si fuera el único pensamiento que existe. Sin ansiedad, sin esfuerzo, sin analizar. Solo habitar la escena. Sentirla. Y dejarte llevar por el sueño desde ese estado. El objetivo es que lo último que registre tu conciencia antes de dormirte sea el sentimiento del deseo cumplido. Lo que sucede a continuación está fuera de tu control consciente, pero Neville insistía en que es dentro del sueño donde la mente subconsciente recibe e integra las nuevas impresiones. No necesitas entender el mecanismo. Solo necesitas confiar en el proceso y ser consistente. Lo que sí puedes observar es el efecto en tu día siguiente. Cuando practicas esta técnica con regularidad, algo en tu estado base cambia. Las situaciones que antes te generaban ansiedad empiezan a sentirse más manejables. Las oportunidades relacionadas con tu deseo empiezan a aparecer. Tu comportamiento cambia de maneras sutiles que eventualmente producen resultados visibles. Neville era enfático en un punto: no esperes un milagro instantáneo. Espera señales, pistas, sincronías. El mundo externo se reorganiza gradualmente para reflejar el nuevo estado interno. Puede ser rápido, a veces ocurre en días, pero requiere que no abandones la práctica ante la primera señal de que nada está pasando. Esta técnica tiene el poder de transformar la noche, que para la mayoría de las personas es un tiempo de preocupación inconsciente, en una herramienta activa de creación. 8 horas de sueño pueden convertirse en 8 horas de alineación profunda con lo que deseas. Ese solo cambio puede acelerar la manifestación de manera dramática. Una de las técnicas más sorprendentes de Neville Goddard es la que él llamaba la revisión. Y es sorprendente porque desafía lo que la mayoría de las personas cree sobre el tiempo: que el pasado es inmutable, que lo que ocurrió ya no puede cambiarse y que solo el futuro es moldeable. Neville discrepaba radicalmente con esto. Para él, el pasado no existe en una bóveda sellada fuera de tu alcance. El pasado existe como una narrativa viva en tu conciencia. Y las narrativas pueden reescribirse. Y cuando se reescriben genuinamente en la imaginación, producen efectos reales en el presente y en el futuro. La técnica de revisión funciona así: al final del día, antes de dormir o en cualquier momento de quietud, revisa los eventos que no salieron como querías. No para analizarlos ni para culparte, sino para imaginarlos como debieron haber ocurrido. Literalmente, repasa la escena en tu mente y cámbiala. Si tuviste una conversación difícil con tu jefe, imagínala de nuevo, pero esta vez fluyendo con calma, con respeto, con entendimiento mutuo. Si recibiste una mala noticia, imagina que recibiste la opuesta. Si reaccionaste con enojo a algo, imagina que respondiste con serenidad y sabiduría. No como negación, sino como reprogramación. El propósito no es mentirte a ti mismo sobre lo que ocurrió. El propósito es cambiar la carga emocional de ese evento en tu sistema interno. Cada experiencia negativa que almacenas como "esto es lo que siempre me pasa" refuerza un estado limitante. Revisar esa experiencia cambia la huella que deja en tu conciencia. Neville citaba constantemente la idea de que vivimos en un eterno presente. El pasado y el futuro son construcciones mentales. Lo que llamamos el pasado es una historia que contamos en el ahora. Y porque se cuenta en el ahora, puede contarse diferente. Y una historia diferente produce un estado diferente, que produce una realidad diferente. Hay algo más que la revisión logra: interrumpe el ciclo de la queja y el victimismo. La mayoría de las personas narran sus dificultades una y otra vez, a sí mismas y a los demás. Cada repetición de la historia negativa consolida el estado de víctima.
La revisión ofrece una alternativa activa y creativa. Los practicantes de esta técnica reportan resultados que van desde mejoras en relaciones hasta cambios inesperados en circunstancias que parecían irreversibles. No porque el pasado literal cambie, sino porque el estado que ese pasado generaba se transforma, y ese nuevo estado comienza a atraer experiencias diferentes. La revisión también funciona hacia el futuro. Puedes revisar anticipaciones negativas, situaciones que temes, conversaciones que te generan ansiedad. En lugar de ensayar mentalmente el peor escenario, lo que la mayoría hace sin darse cuenta, ensaya el mejor. Entrena a tu mente a esperar resultados positivos como norma. Esta práctica requiere disciplina, pero su efecto acumulativo es poderoso. A lo largo del tiempo, reemplaza la biblioteca mental de experiencias limitantes con una nueva colección de narrativas que confirman que eres capaz, que la vida fluye a tu favor, que las cosas funcionan. Y esa biblioteca se convierte en tu punto de referencia, en tu estado base, en tu nueva normalidad. Neville Goddard afirmaba que la causa más directa y cotidiana de la realidad de una persona no es lo que visualiza en meditación, sino lo que se dice a sí misma durante el día. Ese flujo constante de pensamientos internos, ese monólogo que nunca para, es el verdadero arquitecto de la experiencia. Llamó a esto la conversación interna o el diálogo interno. Y señaló algo que pocas personas consideran, que ese diálogo no solo refleja la realidad, la crea. Lo que te dices a ti mismo constantemente establece las expectativas con que percibes el mundo, y el mundo responde a esas expectativas con una fidelidad desconcertante. Observa tu conversación interna durante un día completo, propuso Neville en muchas de sus conferencias. Sin juzgar, solo observa. Y lo que encontrarás, en la mayoría de los casos, es un flujo de pensamientos que confirman que la vida es difícil, que las personas son poco confiables, que el dinero es escaso, que el éxito es para otros. Esa conversación no es neutral. No es simplemente un reflejo pasivo de la realidad. Es una instrucción activa que la mente subconsciente ejecuta sin cuestionarla. Si te dices nunca me alcanza el dinero 30 veces al día, tu subconsciente no debate contigo. Acepta esa instrucción y organiza tu comportamiento, tus decisiones y tu percepción de oportunidades para confirmarla. El cambio que Neville propone es comenzar a hablar desde el estado del deseo cumplido incluso en la conversación interna. No esperar a la sesión de visualización nocturna. Interceptar el monólogo limitante en el momento en que ocurre y reemplazarlo con uno que corresponda a la persona que quiere ser. En lugar de no sé cómo voy a pagar esto, la persona que habita el estado de abundancia piensa confío en que la solución aparece. En lugar de nadie me quiere, piensa soy alguien que merece y recibe amor. No como afirmaciones vacías, sino como el genuino diálogo interno de alguien que vive desde ese estado. Al principio, ese nuevo diálogo se siente falso. Hay una voz, la voz del estado viejo, que dice ¿a quién quieres engañar? Esa resistencia es normal. Es la fricción entre el estado nuevo y el estado habitual. No hay que combatirla. Solo persistir. Con el tiempo, el nuevo diálogo se vuelve más natural que el anterior. Neville tenía una metáfora favorita para esto. Decía que la conciencia es como el agua, que toma la forma del recipiente que la contiene. El diálogo interno es el recipiente. Si tu conversación interna tiene forma de escasez, la conciencia se moldea a esa forma. Si tiene forma de abundancia, se moldea a esa. El secreto es cambiar el recipiente. Una práctica concreta que enseñaba es la siguiente: varias veces al día, especialmente en momentos de transición, al levantarte, al comer, al acostarte, pregúntate, ¿desde qué estado estoy hablando en este momento? ¿Es este el diálogo de la persona que tiene lo que deseo? Si la respuesta es no, ajusta. Sin drama. Sin autocrítica. Solo ajusta. Con el tiempo, esta práctica produce un efecto acumulativo extraordinario. El diálogo del nuevo estado se instala como el predeterminado. Las creencias que sostienen ese diálogo se consolidan. Los comportamientos que genera ese diálogo abren nuevas puertas. Y un día, lo que era imaginado la conversación interna aparece en la realidad externa con una naturalidad que asombra y confirma todo lo que Neville enseñó. Uno de los conceptos más malentendidos del sistema de Neville Goddard es la fe. No la fe religiosa convencional, no la creencia en una doctrina, no la confianza en una deidad externa. Neville hablaba de un tipo de fe muy específico, la certeza de que lo que se imagina con profundidad y sentimiento se convierte en hecho. Él llamaba a esto certeza subjetiva. La capacidad de saber, sin evidencia exterior, sin prueba visible, sin confirmación del mundo externo, que lo que deseas ya es tuyo en algún plano de la realidad y que su manifestación en el plano físico es solo cuestión de tiempo. No de esperanza. De certeza. ¿Cuál es la diferencia entre la certeza y la esperanza? La esperanza tiene una sombra de duda.
Espero que ocurra implica, podría no ocurrir. La certeza no tiene esa sombra. Es el estado de alguien que ya sabe. Como sabe que el sol saldrá mañana. No lo desea. No lo atrae. Simplemente lo sabe. Desarrollar esa certeza es, para Neville, el verdadero trabajo espiritual. Y lo que la erosiona no son las circunstancias externas, sino la forma en que las interpretamos. Cuando algo no ocurre en el tiempo que esperamos, cuando el mundo externo parece contradecir lo que imaginamos, la tentación es concluir que no funciona y abandonar. Neville señalaba que ese momento de prueba es, paradójicamente, el más importante. Porque es exactamente cuando la realidad vieja hace su último intento de mantenerte en el estado antiguo. Si capitulas en ese momento, reseteas todo el proceso. Si persistes, si mantienes el estado interno a pesar de la evidencia contraria, algo se quiebra en el patrón viejo. Él usaba frecuentemente la metáfora del embarazo. Cuando una mujer queda embarazada, no hay señal visible por semanas. Pero eso no significa que no hay nada ocurriendo. Hay un proceso en marcha, invisible, que inevitablemente producirá un resultado visible. La manifestación funciona igual. El hecho de que no veas nada todavía no significa que nada está ocurriendo. La certeza también se cultiva a través de la experiencia acumulada. Neville recomendaba comenzar con deseos pequeños, de bajo riesgo emocional, precisamente para construir evidencia personal de que el proceso funciona. Cada manifestación exitosa, por pequeña que sea, deposita confianza en la cuenta de la certeza. Con el tiempo, esa cuenta crece y la fe se vuelve más fácil de sostener. Hay un elemento práctico fundamental: la certeza no se fuerza, se cultiva. No puedes obligarte a creer algo que no crees. Pero puedes actuar desde el lugar de quien cree, puede habitar ese estado, puedes hacer lo que esa persona haría. Y al actuar desde ese lugar, la certeza empieza a surgir de manera orgánica como resultado de la práctica, no como su prerequisito. Neville también advertía sobre una trampa común: la certeza no debe confundirse con la rigidez sobre el cómo. Puedes saber con certeza que tendrás abundancia económica sin necesitar saber exactamente cómo llegará. Puedes saber que encontrarás el amor sin necesitar controlar quién será esa persona. La certeza es sobre el qué y el cómo se lo deja al universo. En última instancia, la certeza de Neville se basa en una convicción filosófica profunda: si la imaginación crea la realidad, y si tú eres la imaginación, entonces eres literalmente el creador de tu experiencia. Y el creador no espera que algo suceda. El creador sabe que sucederá porque él mismo lo ha decretado en la única dimensión donde la creación comienza, el mundo interior. Las personas que aplican los principios de Neville Goddard y ven resultados rápidos comparten ciertos patrones. No tienen más talento. No tienen más fe innata. Pero sí tienen hábitos específicos que crean las condiciones ideales para que la manifestación ocurra en días o semanas en lugar de meses o años. El primero de estos patrones es la especificidad. Las escenas vagas producen resultados vagos. Las escenas específicas producen resultados específicos. La persona que imagina "quiero más dinero" le da a su subconsciente una instrucción ambigua. La que imagina una escena concreta, ver un número específico en su cuenta bancaria, sentir la textura del objeto que desea, escuchar las palabras exactas que alguien le diría al felicitarla, le da una instrucción precisa. El segundo patrón es la emoción. El sentimiento es el combustible de la manifestación en el sistema de Neville. No basta con imaginar una escena con frialdad intelectual. La escena debe activar una emoción genuina: alivio, gratitud, alegría, orgullo, paz. Cuanto más intensa y genuina sea esa emoción, más profundamente penetra en el subconsciente y más rápidamente se exterioriza. El tercer patrón es la frecuencia. No se trata de hacer una visualización perfecta una vez a la semana. Se trata de volver al estado del deseo cumplido con la mayor frecuencia posible a lo largo del día. En cada momento de quietud, en cada transición entre actividades, en cada instante donde la mente no está ocupada con algo urgente, la persona que manifiesta rápido vuelve a ese estado. El cuarto patrón es la ausencia de resistencia. Muchas personas visualizan con una mano y dudan con la otra. Imaginan el deseo cumplido y a continuación se preguntan: ¿pero cómo va a pasar? ¿Qué pensarán los demás? ¿Soy digno de esto? Esa resistencia es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. La manifestación rápida requiere soltar el freno, dejar de analizar el cómo y confiar en el proceso. El quinto patrón es la acción inspirada. Neville nunca enseñó pasividad. Lo que enseñó fue actuar desde el estado del deseo cumplido en lugar de actuar desde el estado de la carencia. Cuando imaginas correctamente y habitas el estado correcto, recibirás impulsos, ideas, intuiciones que te llevarán a actuar. Esas acciones no se sentirán como esfuerzo. Se sentirán como el próximo paso natural.
El sexto patrón es la gratitud adelantada. Dar gracias por lo que todavía no ha manifestado lo físico, pero que ya existe en la imaginación es una de las formas más poderosas de consolidar el estado del deseo cumplido. La gratitud no se fuerza, surge naturalmente cuando genuinamente habitas el estado de quien ya tiene lo que quiere. El séptimo patrón es la consistencia nocturna. Las personas que manifiestan rápido raras veces se duermen en el estado viejo. Usan el umbral entre la vigilia y el sueño con disciplina, noche tras noche. Aunque el mundo externo no haya cambiado todavía, se duermen como si hubiera cambiado. Y esa consistencia, multiplicada por semanas, produce transformaciones que sorprenden incluso al más escéptico. Todos estos patrones tienen algo en común: eliminan la distancia entre el estado actual y el estado deseado. La manifestación es lenta cuando hay una gran brecha entre quien te siente ser y quien desea ser. Es rápida cuando esa brecha se cierra, cuando el estado deseado se vuelve más familiar, más natural, más tú que el estado anterior. Lo que hace que la manifestación sea sin esfuerzo no es que no haya trabajo. Es que el trabajo se desplaza hacia el interior. En lugar de luchar con el mundo externo para que cambie, trabajas con tu mundo interior para alinearlo con lo que deseas. Y cuando el interior está alineado, el exterior cambia sin que tengas que forzarlo. Eso es lo que Neville llamó vivir desde adentro hacia afuera. Y es la forma más eficiente, más elegante y más poderosa de crear tu vida. Neville Goddard pasó su vida enseñando una verdad que muchos intuyeron pero pocos supieron articular con tanta claridad: que el mundo exterior no es la causa de tu experiencia, sino su efecto. Que el poder de crear, de cambiar, de manifestar no está en las circunstancias sino en la conciencia. Y que esa conciencia, tu conciencia, es infinitamente más poderosa de lo que te han hecho creer. A lo largo de este video hemos recorrido los fundamentos de su sistema: el principio de la imaginación, el estado de ser, la técnica de la noche, la revisión del pasado, la conversación interna, la certeza como práctica y las condiciones que aceleran la manifestación. No son 7 ideas separadas. Son 7 facetas de un mismo diamante. Y ese diamante es la comprensión de que eres el creador de tu realidad. Llamado a la acción, ahora tienes las herramientas. Pero las herramientas solo funcionan si se usan. Esta noche, antes de dormirte, construye tu escena. Una escena pequeña, específica, cargada de sentimiento, que implique que lo que deseas ya ocurrió. Hazlo con calma, sin ansiedad, sin analizar. Solo habita ese instante y deja que el sueño te lleve desde ahí. Mañana, observa tu conversación interna. Ajústala cuando sea necesario. Revisa los eventos del día que no salieron como querías y reescríbelos en tu imaginación. Y al final de la semana, observa qué ha cambiado. Porque algo habrá cambiado. Siempre cambia cuando el interior cambia. Cierre del canal. Si este video te abrió algo por dentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Código de Mentalidad para más contenido que te desafía a pensar diferente y a vivir desde tu verdadero potencial. Y recuerda siempre esto: no estás esperando que tu vida cambie. Estás decidiendo que ya cambió. Esa decisión, tomada desde adentro, es el comienzo de todo.